agregado para estar en esta mesa y permitirme escuchar a mis copanelistas y a él mismo. Agradecerle también por el selectísimo público que tengo delante, por mi nervioso, por la señora alcaldesa estricta. Quiero felicitar a Fernando por la convocatoria, acogida, la audiencia que nos permite tener en este momento como audiencia cautiva. Lo primero que creo que llama la atención, supongo que de ustedes también, es el título, ¿no? La picadura del escorpión, ya que Roberto no lo ha tratado, lo tenía como primer punto, así es que lo mencionaré. No, la historia es más o menos así, trata de la historia de la rana y del escorpión, ¿no es cierto? En una isla que se está inundando y entonces el escorpión no sabe cómo salvarse y de la rana que carga al escorpión para nadar y salir, digamos, de esa situación de inundación, en fin, pero una vez que llegan a la playa, el escorpión le clava el aguijón a la rana, ¿no? Y la rana, que había salvado al escorpión, le pregunta: ¿y por qué? Entonces el escorpión dice: bueno, porque así es mi naturaleza, ¿no? Y ese es mi instinto. El título es una de las cosas más fuertes de todo el libro, dicho sea de paso, como ya pueden imaginar. Lo que Fernando dice es que la rana que ha sido picada, en el caso de la realidad de estos años en el mundo, ha sido picada antes de llegar a tierra firme. Y por lo tanto el escorpión clava su veneno, digamos, en la rana, la rana termina siendo algo así como el Estado que salvó a los bancos, que son el escorpión, y luego los bancos han terminado acusando al Estado, ¿no es cierto?, de ser una buena parte del problema, con lo cual la rana termina siendo parte del problema, o el problema principal, y el escorpión sale del escenario del análisis. Se dan cuenta que es fuerte el título, y luego haré yo algunas acotaciones sobre el contenido del texto mismo. El capítulo 1 y 2 es un capítulo sobre la crisis actual, y es muy interesante, es muy fácil de leer, es impresionante la capacidad de escribir de Fernando. Iba a preguntarle quién se lo ha escrito, pero veo tantas caras, no solo amigas y familiares, que alguien tiene que escribir bien, pero parece que es él. Y es una buena narración de la crisis, se lo recomiendo mucho porque, digamos, es una buena manera de entender la crisis mundial, financiera, etcétera, y tiene adosado, pues, a la vez, adosada esa narración casi un diccionario, ¿no? Porque va definiendo los términos sobre la marcha y ayuda, de verdad ayuda, y se lee extraordinariamente fácil. Un tema central de estos capítulos que es el de, digamos, la debacle de la estrategia de arriba a abajo. Luego el planteamiento del libro será que tiene que haber una estrategia de abajo a arriba, ya comentaré al respecto, pero se aprovecha, digamos, el problema fiscal del Estado para llevar adelante reformas del Estado, como para que el Estado no pueda seguir salvando bancos en el futuro, digamos, ¿no? Y sigo con el escorpión y la rana, digamos. El capítulo 3 es despejar el camino, para hacer luego en el 4 una propuesta, un análisis más preciso, en un tema que ya no nos sorprende, Fernando, porque es el que más ha trabajado a lo largo de los años, ¿no? Es el tema del capítulo 4, el de la pequeña empresa, el de la innovación tecnológica, etc. El capítulo 3 es más ideológico, ya Roberto ha tratado sobre el asunto, y el despejar el camino consiste en eliminar la neblina ideológica del neoliberalismo, digamos. Ese es que es en parte, y lo repite varias veces en el libro, es quizá uno de los factores principales, si no el principal, para salir de esta situación internacional.
El libro es entonces ambicioso, es uno de los poquísimos libros, yo cuento con este 3, ¿no es cierto? Es un libro que al final está dedicado a salvar al mundo de la crisis. No es poco, pero no es sobre el Perú, es efectivamente sobre la crisis y sobre cómo salir adelante, salir de esta crisis. Y entonces la ambición no es poca. Y entonces uno lee el libro con angustia para ver cómo es al final, digamos, a ver si esta vez uno ya entiende cómo hacerlo. No es un libro empírico, no es un libro de estadísticas, no es un libro de fundamentación, digamos, estadística, econométrica, etcétera, de lo que dice. Otros estudios de él hacen más eso que este. Este es casi, como también creo que lo dejó entender Roberto, una narración, una crónica muy fluida, muy fácil de leer, como dije, más que el estilo rígido y metódico de fundamentación, de argumentación, digamos, más técnica o científica. Hay afirmaciones muy fuertes a lo largo de todo el libro, es decir, sale con la espada desenvainada, cantidad de oportunidades, ¿no? Y luego hace permanentemente matices, sobre todo ya hacia el final. No sé si se iba arrepintiendo de lo que había escrito, pero en parte porque les menciona por lo menos dos veces, quizá más, pero yo he retenido dos, ¿no es cierto? Que hay que aproximarse a la realidad con la razón y el corazón, ¿no? Y creo que el libro es eso, el libro es una mezcla de razón y corazón, y no ocultado, no es que uno descubre el corazón vergonzantemente puesto ahí en el medio, entre líneas, sino que está explícito en términos, ¿no? de lo que considera Fernando que es lo que quería hacer. Por eso hay datos biográficos, etc. Es una especie de mezcla de pasión, se le nota, ¿no? y luego de información. La crítica a la gran empresa es permanente. Es permanente, y como ya dije, al final hará muchos balances y matices, en la imagen final de la alternativa la gran empresa tiene también un lugar importante. O sea que no es que sea crítica para prescindir, digamos, generalmente de la empresa, pero sí para una autodepuración de la empresa de gran tamaño a través de la responsabilidad social principalmente. Entonces terminan equilibrios, ¿no? Termina, después de abogar por la pequeña empresa, como le conocemos bien en las últimas décadas de su trabajo, digamos, también hace el matiz de que no hay que idealizarla, pero esos equilibrios entre Estado, mercado y sociedad civil es donde termina, creo, Fernando, concluyendo básicamente. En esa dirección, y creo que ahí sí tiene en mente el Perú, ¿no? Dos elementos resultan importantes en las alternativas, en la condición para salir de esta situación. Uno, la educación. No dedica mucho al asunto, pero sí, hay varias páginas al respecto, pero la educación de calidad es una condición indispensable para salir. No es original, lo decimos, digamos, a menudo en el país, por supuesto luego nunca hacemos caso en serio de agarrar este asunto como se debe. Fernando alude a la educación de calidad, no solo básica, sino superior y tecnológica, cosa que con su tradición y trayectoria de ingeniero industrial y interesadísimo en la innovación tecnológica que bebió de su padre y que lo coloca muy bonito en el libro. El otro punto en el que insiste muy críticamente, y no lo desarrolla mucho porque no es el tema, digamos, del libro, pero son los medios de comunicación. Los medios de comunicación los acusa de estar demasiado dominados por los intereses de las grandes empresas, de los intereses corporativos. Al final, la salida es, la propuesta de Fernando es que hay que sumar actuaciones individuales
para poco a poco ir saliendo de la situación. La solución está en la generación de ideas y de iniciativas, y lo que creo que quiere movilizar Fernando es a la sociedad. Ese es, me parece, el punto en el que termina rematando. Quiero tratar algunos puntos adicionales más específicos. He hecho hasta ahora algo así como una reseña del conjunto, ¿no? del trabajo. Una manera de resumir el capítulo 1 y 2 es recordando algo que hemos leído en los periódicos, porque hay bastantes economistas que plantean alguna combinación de este estilo, pero él lo pone, como dije, muy claro. Por un lado, la desigualdad, ¿no?, en Estados Unidos, que hace que los ricos sean mucho más ricos y que la clase media norteamericana tenga sus ingresos estancados, pero en un clima de consumismo, esos ingresos estancados se derivan en recurso a crédito, ¿no es cierto? Y entonces el crédito y la deuda de las familias, digamos, en Estados Unidos, son uno de los factores de la crisis. Por supuesto, esta deuda solo es posible si el sistema bancario y las instituciones financieras le daban el dinero a las familias, y se lo dieron sin chistar, sin criterio alguno de seriedad, digamos, que es el resultado de la desregulación financiera, que puede empezar, como dijo Roberto, con una bajada muy grande de la tasa de interés. Siempre es un dato muy importante lo que Estados Unidos hace con la tasa de interés. Acordémonos de nuestra crisis de la deuda. Esto fue Paul Volcker, que subió para arreglar su problema inflacionario la tasa de interés enormemente, gigantescamente, y ahí empezó México, y ahí, bueno, nosotros ya veníamos de antes con problemas desde los 70, pero éramos pioneros en crisis. En cualquier caso, es la desigualdad, por un lado, que aumenta, y el aumento de la desregulación juntos los que, digamos, estarían en la base de esa crisis. Los responsables son las grandes empresas financieras y sus ejecutivos. Las biografías de los ejecutivos de las empresas financieras es muy interesante, y yo no conocía tantos, ¿no? Y los describe con un detalle que no sé en qué revista salen esas cosas, no sé si es Cosas o alguna variante por el estilo, pero veo que se ha entretenido Fernando sabiendo quién es quién en este mundo. La clave en la explicación de la crisis, quizá, o una clave de las muy importantes, es, como dije, el velo de la ideología neoliberal. O sea, la acusación a los neoliberales no es solo conductas, sino ideología, teoría equivocada sobre cómo es la realidad. Los neoliberales no entienden que la realidad ya no es el mercado competitivo, igualitario de la época de Adam Smith, que Fernando insiste en que así era. Yo dudo de que en la época de Smith también fuera así, pero de todas maneras él hace un gran asunto de esta cuestión para poner de relieve que los neoliberales no se han dado cuenta que el mundo ha cambiado y que siguen pensando en el mundo actual como si fuera el del siglo XVIII, ¿no? Y eso hace que, con el argumento de que tienen una preocupación por el interés común, defienden a las grandes empresas, cosa que no es lo que hay que hacer. El tema de la autonomía del sistema financiero está en la base de la crisis, dice él literalmente. Roberto también mencionó algo de ese estilo, y eso es parte, digamos, de la literatura sobre la crisis internacional, que se está afirmando, digamos, como planteamiento más consensual. ¿Qué pasa con las grandes empresas? El problema no es que sean grandes, ¿no?, sino que su tamaño lo que hace es que tengan un poder desmesurado, un poder de influir en el mercado, y que se traduce en un poder político. Son entonces empresas corruptoras, no solo corruptas, sino corruptoras del proceso económico. Diseñan, usaré mis propias palabras en realidad en este punto, ¿verdad?, diseñan el mercado a su gusto, más o menos. No es exacto que sea tan a su gusto siempre, pero tienen el poder de diseñar el mercado en el que compiten en buena medida. Esa crítica al neoliberalismo es que la suma de intereses privados no da lugar al interés público ya. Ya no es cierto, como él insiste en que sí era cierto
durante el periodo de Adam Smith. ¿Qué propone? La revolución de abajo arriba. Entonces, nada menos, o sea, es así audaz y tajante, repite esto, para lograr pleno empleo. El objetivo principal debe ser el pleno empleo. No hay razón para que no exista el pleno empleo. La inspiración es una inspiración que le conocemos a Fernando de muchos años atrás, es la especialización flexible. Dos autores son muy citados y conocemos su adhesión de Fernando a estos planteamientos, Michael Piore y Seibel, que han publicado muchos libros y entre otros una experiencia fundante para Fernando, y veo que en este libro no lo olvida y al contrario persiste, cierto, que es la experiencia de las redes de pequeñas empresas en el norte de Italia como, digamos, modelo, como, digamos, pauta de lo que debería buscarse. La relación, sin embargo, entre grande, mediana y pequeña es muy importante. Para él, la articulación vertical, que es esta conexión entre empresas de distintos tamaños, es la clave para la formalización, y eso es un tema en sí mismo muy interesante y que requeriría más tiempo. Mi problema quizá es con el de abajo arriba. ¿Cuán sustentado está que su propuesta es una propuesta de abajo arriba? No voy a estar en contra de la intención, como imaginarán, pero creo que la expectativa, digamos, puede ser excesiva en la fórmula que él plantea. En concreto, la pequeña empresa es el personaje principal. De nuevo, es parte de una larga trayectoria de Fernando en estudios, en investigación y en prédica y en planteamientos por todos los medios imaginables. Los emprendedores son los personajes. Y entonces ahí es donde yo estoy, no sé, quizá de vuelta, ¿no?, respecto de un entusiasmo también más cauteloso que el de Fernando. Nunca he exhibido con tanta energía y militancia esa causa, pero sí estaba siendo convencido en parte por él, ¿no?, y por otros al respecto. Sin embargo, el lugar de los emprendedores es todavía para mí un tema de gran discusión. En parte, ¿por qué? Porque las cifras de un índice que se está usando ahora, que es la tasa de actividad emprendedora, y que es la proporción de los adultos de un país que tienen emprendimientos, que toman iniciativas, coloca al Perú en tasas muy grandes. Perú es un país de gran cantidad de emprendedores. Estamos en el rango de entre 25% y 40% de la población adulta del Perú es emprendedora. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo debemos leer esto? ¿A qué nos lleva? Bueno, quiero recordar algo que no es primera vez que lo digo, ni siquiera él, ¿no?, que estamos en ese lote con Bolivia, Ghana, Zambia, Angola y Uganda. Entonces, ¿qué relación hay entre el emprendedurismo en el sentido de las iniciativas que la gente toma para salir adelante, ¿no es cierto?, para buscarse la vida de alguna manera, y el progreso entre 25 y 40? Menos de 10 Noruega y Estados Unidos, y menos de 5 Italia y Japón. Entonces, acá creo que hay un tema que para mí ya ahora requiere más discusión. En parte porque la microempresa, la pequeña empresa, y más la informal, pero incluso la formal, está en una situación de competitividad muy difícil para salir adelante y constituirse en el progreso, en la base del progreso de las familias que acometen este tipo de aventuras empresariales o de emprendimiento. En Italia, las pequeñas empresas, las microempresas en realidad, tienen una productividad, datos del CEPAL, tienen una productividad que es el 42% de las grandes empresas. O
sea, la microempresa tiene una productividad que es el 42% de la productividad de las grandes empresas italianas. En España 46%, en Alemania 67% y en Francia 71%. No están lejos las productividades. En Argentina 24%, en Brasil 10%, en Perú 6% y en Chile 3%. ¿Qué quiero decir? Las diferencias de productividad entre microempresa y gran empresa en nuestros países son siderales. Claro, el dato de CEPAL no es del todo bueno. ¿Por qué? Porque no hay investigaciones que yo conozca que hagan esto al nivel de rama de producción, más específicamente. Producción de zapatos contra producción de zapatos. ¿Cierto? Si no son demasiado gruesas todavía estas categorías, y por eso es que es todavía un tema de investigación, un tema de agenda para trabajar. Pero cuando vemos costos unitarios en un trabajo de Rodríguez e Higa, ¿no?, reciente, en manufactura ya es un poco más acotado, las informales tienen una productividad que es el 9% de las formales, menos de la décima parte. En construcción 12.6 y en servicios 18. ¿A qué voy? A que, desde el punto de vista de la teoría sobre la competencia en economía, yo tengo la impresión de que el reto de la pequeña empresa es muy fuerte, es muy difícil por la enorme diferencia de productividades con otras empresas, respecto de otras empresas con las cuales compiten. Espero con esta incursión en un par de cifras mostrar que hay que, creo, trabajar más finamente este asunto, y yo tampoco tengo referencias más precisas como para fundamentar esa dificultad. Termino con un par de puntos. La frase, por lo tanto, de Fernando de "a mayor número de emprendedores, mayor el desarrollo económico", que está en su texto y lo he copiado, es lo que estoy discutiendo, es lo que estoy poniendo en discusión. El otro punto, ya final de concluir, es el de el clásico, viejo y contagioso entusiasmo de Fernando por el campo tecnológico. Eso me gusta. Después de todo, no he dejado del todo de ser ingeniero electricista. Y el acento en lo cualitativo. El acento en lo cualitativo, no en lo que hacemos más en economía, que es cuantitativo. Pero cuando un producto surge, no hay cantidad todavía, sino que hay una novedad. La relación es un libro especial, el de Fernando. ¿Por qué? Porque junta dos temas que ya es conocido y ha sido mencionado: finanzas e innovación. Y cita a un libro que me encanta y que uso en mis cursos de desarrollo, el libro de Carlota Pérez, ¿no?, una extraordinaria investigadora de la relación entre finanzas y cambio tecnológico. Yo creo que Fernando no la aprovecha del todo. Y me parece que el libro mejoraría en ese punto. ¿Por qué? Porque la señora Pérez lo que nos dice es que estamos en un momento muy especial de la crisis mundial, que es un momento entre el frenesí y la sinergia. Interesante los términos. El frenesí es justamente el desacoplamiento entre el aspecto productivo y el aspecto financiero. Roberto mismo ya lo mencionó antes, no entro a detalles. Un desacoplamiento que hizo que las finanzas se fueran por la libre, ¿cierto?, y se olvidaran, casi de la producción, o le exigieran en realidad cosas excesivas como rendimientos muy grandes a muy corto plazo, ¿no?, porque había que devolver el dinero. Estamos en este momento, según Carlota Pérez, en el intervalo de acomodo. Alguna jerga toda interesante, ¿no?, que es el salir del frenesí, que es la crisis financiera en la que estamos. El frenesí entró en crisis, pero no sabemos qué va a venir. Viene la sinergia, porque ella ha analizado 5 veces en la historia del capitalismo que ha ocurrido así. Muy interesante el libro. Y luego, por supuesto, la madurez. Entonces creo que
Estamos en un momento sumamente interesante y eso hace el libro muy interesante, porque es un libro sobre el momento, que es el momento de acomodo. Que no sabemos. Banco Central Europeo, hubo un sello de acomodo hace 2 o 3 días. O sea, estamos en un momento tan interesante, ¿no?, que el mundo va a ser distinto en parte después de esto. ¿Por qué? Porque esto es tan grave, tan importante, tan decisivo, que tiene que cambiar la institucionalidad. En la jerga de Carlota Pérez, y estoy seguro que en la de Fernando también, con toda seguridad, tiene que haber un reacoplamiento entre el sector real y el financiero, para poner al financiero, según la señora Pérez, de nuevo al servicio de la producción real, y no subordinando, digamos, en la otra dirección. Termino recordando de nuevo que es una lectura fácil, se las sugiero, una noche se lo acaban tranquilo, atrapa al lector, le pone cierto dramatismo y narración, crónicas de personajes, y en fin. Es un aporte, creo, al debate sobre cómo enrumbar nuestra economía. Creo que hay que ponerle más, digamos, acento al papel de la pequeña y mediana empresa. Personalmente creo que la mediana es demasiado clave, y Fernando también, en realidad. Unos viejos análisis es que la mediana es la que está poco presente para hacer articulaciones, grande, pequeña y mediana. Es cierto que en el Perú no tenemos mediana, tenemos grande y pequeña, pero la del medio es la que yo iría más por ahí que por la pequeña empresa, en la que él sobre todo insiste, pero él también insiste en esa carencia de las medianas. Y creo que lo que hay es, para alguien que le gusta la tecnología, creo que es un libro muy voluntarista, lo que me gusta. Siendo tecnologista, él no descansa en leyes económicas, y quizá por eso no le ha hecho tanto caso a Carlota Pérez. No hay determinismos tecnológicos, y me parece, repito, algo que dije al comenzar, creo que apuesta al final a que haya una movilización social que tome el tema de la innovación en serio, y que haya una sociedad que reconoce ese esfuerzo, que lo premia, que lo ensalza, que lo motiva, ¿no?, y que de ahí surgirían nuevos líderes empresariales que permitan hacer que la gran empresa no sea lo destructiva que ha sido tantas veces, y que se enganche con un proceso más abierto, más democrático, más extensivo de la economía en el país, que beneficie a más gente que lo que actualmente hace. Muchas gracias.